podemos ya verlas. Como decían algunos, ¿cierto? Ya el Zoom no tiene temas de tiempo, sino que vamos a tener la hora 45, ¿cierto? Ah, perdón, los 90 minutos de clase, tal cual como si fuese el colegio, ¿ya? Así que, ojo con eso. Puede que sea un poquito menos, pero va en esos tiempos como tal. El día de hoy veremos lo siguiente, lo que es telefonía IP, ¿ya? La telefonía IP, chiquillos, como tal, la veremos en cuanto a sus funcionalidades, ¿cierto? Y sus características esenciales, en cuanto de cómo trabaja la telefonía IP, de cómo la telefonía IP también ha sido un punto fundamental en cuanto a la vida de los estudiantes, y la gente que esté rayando también la pantalla, le pido por favor, no lo haga, no lo haga. Estoy trabajando con gente grande, con gente ya que es adulta, con gente que está a poco de irse a la práctica. ¿Ya? Así que no hagamos tonteras. Y las clases están grabadas también, así que las clases después yo las paso a su jefe para que él haga lo que quiera con usted. Así que un poco de respeto al que está haciendo eso. Y no es para risa de Jim. Ya, entonces lo que es la telefonía IP, chiquillos, se habla mucho en cuanto a lo que es la proximidad, en cuanto a lo que es la forma en lo que se trabaja, ¿cierto?, en la telefonía actualmente, ya que hoy, si nosotros nos damos cuenta, la telefonía comienza a actuar de una base importante, que quiere decir que la telefonía hoy en día ya no trabaja de forma convencional, sino que toda la telefonía trabaja de forma IP. Ya van a ver obviamente la diferencia en cuanto a lo que es voz IP y lo que es TOIP, que es telefonía IP como tal. ¿Ya? Chiquillos, les pido por favor, si el chat lo van a ocupar, solo sea para preguntas, no para conversar entre ustedes. ¿Ya, Jeremy? ¿Ya, Brian? Chiquillos, entonces, ¿qué es telefonía IP? Ya, la telefonía IP, como dice, ¿cierto? El extracto de lo que está ahí, es un desarrollo tecnológico, ¿cierto? Que ayuda más que nada a que las empresas reduzcan sus gastos, ¿cierto? Y reduzcan sus costos en cuanto a lo que es el servicio de llamadas, ya que obviamente antes la telefonía IP todos ocupaban telefonía convencional, trabajaba en cuanto a lo que son distintos anexos, ¿cierto? Y centralitas que unían la telefonía, ¿cierto? Con la planta externa. Hoy en día la telefonía convencional dentro de la empresa se saca, ¿cierto? Porque obviamente el costo es demasiado alto y obviamente se necesita ocupar una red de trabajo que sea mucho más económica. Por ende, en trabajar en 1970, 1963, se empieza a crear la idea, ¿cierto?, de lo que es la telefonía IP. ¿Qué quiere decir esto? La telefonía es un desarrollo de cómo yo a través de Internet empiezo a enviar los paquetes de datos para que obviamente el trabajo, ¿cierto?, fundamental dentro de lo mismo pueda obviamente comenzar a funcionar. ¿Ya? Quiere decir esto que la telefonía IP reduce el costo, ¿cierto?, de la empresa y también se adapta a la red con la cual está trabajando la empresa como tal, ocupando, ¿cierto?, los servicios que ya están como computadores, ¿cierto?, y otros, haciendo un sistema de escalabilidad. Por ende, como dice acá, ¿cierto?, la telefonía IP llega, entre comillas, para quedarse, porque al ser tan económica, ayuda a que la empresa reduzca sus costos y también pueda tener un sistema de escalabilidad dentro de la misma empresa como tal. ¿Cuáles son los elementos, ¿cierto?, de esta telefonía IP? Son obviamente los dispositivos y los equipos, que los equipos van a ser, ¿cierto?, todo lo que son teléfonos, tanto teléfonos tradicionales como teléfonos IP, también teléfonos celulares y también computadores. Ya cuando digo teléfonos tradicionales, los teléfonos tradicionales trabajan con un sistema llamado ATA, ¿cierto? Que la ATA va a ser la conversión de lo que es telefónico, analógico, a telefónico digital, ¿cierto? Y lo que son los teléfonos IP, que son teléfonos que tienen ya la función de lo que es el trabajo IP para que el equipo pueda obviamente eh, ser considerado dentro de lo que es ser considerado más que nada como punto de red y punto de conexión. Los otros teléfonos, los tradicionales, ¿cierto?, son los típicos teléfonos normales, ¿cierto?, que van conectados ahora a un dispositivo específico y especial que le da obviamente la conexión para hacer las llamadas. El teléfono celular, Oye, que está conectado al Wi-Fi, que eso obviamente nos da. Dígame, Andrés. eh, no le- son diferentes la telefonía satelital a IP, ¿cierto? Sí, estimado. Sí, pero aún así hoy en día trabajan muy similar, ya que la satelital trabaja en base a la frecuencia, ¿cierto? Un punto de conexión que está sobre, ¿cierto?, el planeta y trabaja en base a radiofrecuencia y frecuencias, ¿cierto?, que van
destinadas a través del mundo, ¿ya? Pero aún así la telefonía IP junto con la telefonía satelital trabajan de formas similares, ya que también trabajan con codificación de paquetes de datos, ¿ya? Obviamente la telefonía digital, la telefonía satelital es mucho más cara, porque imagínate que tiene alcance de forma global, ¿cachai? Cuando hay una catástrofe, se debe hacer llamada a través de la telefonía satelital, porque la central telefónica no está en la Tierra, sino que está obviamente en la estratosfera, fuera en el espacio. Ya, chiquillos, como decíamos acá, ¿cierto? Entonces, los equipos dispositivos son todos los elementos que nos sirven para poder comunicarnos, ¿cierto? Para poder hacer las distintas llamadas, ¿cierto? Entre los distintos dispositivos, que son, como les decía, teléfonos tradicionales, teléfonos IP, teléfonos celulares, ¿cierto? Y también lo que son computadores, ya que más adelante veremos esa función de lo que es el computador para así poder trabajar dentro de ellos. Las pasarelas voz IP o gateway son, como dice ahí, son necesarias para hacer que la telefonía tradicional se comunique con la telefonía IP. ¿Se acuerdan que hace un rato le dije que teníamos algo llamado ATA? Eso es una pasarela voz IP. Las ATA, chiquillos, son obviamente dispositivos que hacen que lo analógico se convierta en digital. Todo lo que era convencional ahora se convierta en telefonía IP como tal. En el colegio trabajamos, ¿cierto?, con ATA el año pasado, si no me equivoco, que eran unas cajas cuadradas que yo conectaba al punto telefónico y conectaba a un punto de red que hacía que nuestra red o nuestra central telefónica entendiese cómo trabajaba ella. La central virtual o proxy voz IP, SIP, como dice ahí, ¿cierto? Es la central telefónica en la cual yo voy a manejar todos los anexos dentro del mismo y voy a obviamente manejar también las distintas clientes con los cuales yo voy a trabajar. Quiere decir esto que la central virtual, ¿cierto? O el proxy, o la IPv6, ¿cierto? Como se conoce, nos va a servir más que nada para hacer este servidor principal que van a estar todos los servicios, ¿cierto? Todos los teléfonos móviles, todos los enlaces troncales, ¿cierto? Conectados a través de este mismo dispositivo para así obviamente comunicarse entre ellos, ¿ya? Es común que en las empresas hay una central telefónica y en otra empresa hay otra central telefónica y las dos se comunican a través de un enlace troncal, que eso lo veremos cuando estemos pasando el sistema de lo que es voz IP en Packet Trace, ¿ya? Chiquillos, ¿dudas con esta parte? No, ¿Seguros? Ya, entonces, como les decía, aquí tengo el puntero láser entonces y lo que es el equipo de dispositivo, ¿cierto? Teléfonos y todo lo demás, pasarelas son como yo comunico, ¿cierto? El teléfono tradicional con el teléfono analógico y la central virtual, ¿cierto? Es la principal, ¿cierto? Este servidor en la que yo configuro todos los anexos, configuro todos los servicios y configuro cada una de las funciones que va a tener esta telefonía IP. La diferencia entre telefonía IP y la telefonía tradicional es la siguiente. Es una bastante común, que yo creo que usted la conoce, que la debe conocer a través de lo que era el año pasado cuando vimos lo que es Cisco. ¿Ya? Quiero decir lo siguiente. La telefonía IP, a diferencia de la telefonía convencional, trabaja con paquetes de datos. ¿Qué quiere decir esto? Trabaja con un sistema de tramas de envío de paquetes, ¿cierto? De un lugar a otro, que esto obviamente trabaja tal cual como se trabaja un servicio de mensajería o un ping a través de la red. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos un ping de telefonía IP, es el mismo ping que se envía cuando yo envío un correo electrónico. ¿Cuál es la diferencia? Es que obviamente en vez de enviar datos como formas, como palabras, como letras, estoy enviando voz. Y la voz obviamente tiene un peso mayor que lo que es el dato en sí, que es un correo electrónico como tal. Pero aún así, cuando viaja a través de Internet, ¿cierto? Del IP protocol, este obviamente va a viajar a través de paquetes de datos, de un punto de transmisión a un punto de recepción. Se va a transformar, ¿cierto? Como una señal digital que va a viajar a través de la red como paquetes de datos. La telefonía convencional no, trabaja en base a sistemas conmutados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago la llamada, ¿cierto? Trabaja igual como si fuese a encender la luz, ¿cierto? Cuando yo enciendo la luz, ¿qué pasa? Hay un circuito que está conectado a la ampolleta y ese circuito, cuando yo enciendo la ampolleta, se cierra y cuando yo apago la ampolleta, se abre. Por ende, cuando yo hago una llamada de uno a uno, por ejemplo, yo llamo a el Benjamín Montesino,
La llamada que yo hablo con él se va a cerrar cuando los dos estemos hablando. Si Benjamín cierra su llamada, el circuito se va a abrir. Y mi circuito, si yo no cierro la llamada, va a quedar ocupado. La línea va a quedar totalmente ocupada. Y eso obviamente también trae problemas. ¿Por qué trae problemas? Porque obviamente, al ser un circuito de conmutación, también tiene circuitos que son casi cerrados, caminos específicos que va a llevar la red de trabajos. Con la telefonía IP no pasa eso. Como nosotros tenemos claro cómo trabaja las redes de datos, cuando un paquete es enviado, ya hay un camino que está cortado, este va a tomar otro camino específico para poder llegar a su destino. Con la telefonía convencional no pasa eso. Si el camino está cortado, la llamada no va a poder ser utilizada. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo en mi telefonía convencional llamo a Benjamín Montesinos, yo no cuelgo la llamada y Benjamín sí cuelga la llamada? Si alguien me quiere llamar a mí o quiere llamar al Benjamín, no lo va a poder hacer porque ya ese canal está ocupado, ¿ya? Mientras que la telefonía IP sí va a poder ser cuando a usted está haciendo una llamada, por ejemplo, por Skype, ¿cierto? O por WhatsApp, o por, en este caso, por Instagram, por ejemplo, y alguien le quiere hablar a usted o le quiere llamar, en el teléfono va a aparecer que no hay una segunda llamada entrante. Por ende, yo podría cortar la llamada principal y podría responder la segunda llamada. ¿Se entiende, cierto? Por ende, si el camino estuviese ocupado, ¿cierto? En telefonía IP, aún así puedo recibir las llamadas que me están llegando desde fuera. Chiquillos, ¿se entiende esta parte? Maestros, Sí, profe. ¿sí? Se entiende que la telefonía IP, ¿cierto? Trabaja casi igual como las redes, ¿cierto? Enviando paquetes de datos de un lugar a otro, pero es que la telefonía convencional trabaja casi cuando nosotros hacemos circuitos, ¿cierto? Por ejemplo, mira, poner mi desorden de mochila. Cuando yo enciendo la luz, ¿cierto? La luz se va a apagar. Cuando yo la prendo, se cierra. Pero ¿qué pasaría si esto fuese una llamada telefónica? El circuito obviamente estaría cerrado cuando la luz está encendida, ¿cierto? Y alguien quisiese llamar de nuevo hacia acá, no podría, ¿ya? Están viendo que es terrible, chica. Ya, chiquillos. La computación, ¿cierto? Como les digo, y como dice también el PAC, el PPT, dice que tiene más de 100 años, y eso es verdad. La telefonía desde que fue creada, ¿cierto? Y fue patentada por Graham Bell, la telefonía obviamente tiene Ayuya. mucho, tiene mucho, Ya me doy una. Doy una. tiene mucho tiempo, ¿cierto? En cuanto a lo que es la conmutación de paquetes. Antiguamente, obviamente, como le expliqué en una clase del ramo 10CBT, la comunicación se hacía a través de enlaces conmutados, ¿cierto? De un punto a otro con una persona específica haciendo la comunicación. Hoy en día todo esto es mucho más automático y hoy en día todo lo que es la telefonía convencional se saca, ¿cierto? Y se cambia por la telefonía IP para que obviamente cada una de las compañías pueda trabajar con ella. Don Brian, ¿alguna pregunta? No, Ya. Chiquillos, mute el micrófono, Brian. al toque. Gracias, Brian. Chiquillos, por ejemplo, si usted hoy en día ve las llamadas telefónicas y ve lo que son los servicios en cuanto a lo que son las distintas empresas que trabajan en su telefonía hogar, ¿cierto? Como Triple Play, Doble Play, todas esas cuestiones, cada uno de ellos les va a decir y les va a comentar lo siguiente. Usted como plan, como una de nuestras características primordiales, puede llamar de forma gratuita, de forma totalmente gratis, a todas las personas que tengan su misma compañía. ¿Qué le parece? Yo le doy ese servicio porque soy muy bacán. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque todas las compañías lo pueden hacer, no lo hacen de forma exclusiva. Ya que cuando uno trabaja en telefonía IP, la telefonía IP de forma local, puede hacer llamadas de forma gratuita entre sus mismos dispositivos. Por ende, Entel, Claro, Movistar y cada una de ellas, cuando yo hago una llamada, ¿cierto? Entre compañías, la llamada sí o sí va a ser gratuita. La segunda diferencia con telefonía convencional es que la telefonía convencional a usted le cobraban por minuto hecho. Pero cuando levantaba el auricular, ¿cierto? Este me cobraban por haberlo levantado, ¿cierto? Y ya estar con sonido de tono de marcado.
La telefonía IP hoy en día no. A usted le da una bolsa de minutos que le dice, ya, tienes 300 minutos para poder gastar y eso es lo que usted puede gastar, ¿ya? Por ende, es mucho más económica. Hay planes fijos. Anteriormente, en la telefonía convencional, no existía ningún plan fijo, sino que obviamente era lo que usted gastaba, era lo que iba a salir, ¿cierto? En cuanto a lo que es la plata, ¿ya? Vamos bien, ¿cierto, chiquillo? Pregunta ahí en el chat, pregunte en vivo si quiere, no hay problema. ¿Ya? Recuerda que la clase la hacemos todos. Chiquillos. Para explicar, ¿cierto?, lo que es la telefonía, ¿cierto?, lo que les comentaba, acá hay un ejemplo bastante gráfico. La telefonía convencional, ¿qué pasaba? Imaginemos que el punto que está aquí, el punto 4 y 3, se cortó. No había comunicación o falló el router 4 y el router 3. ¿Qué va a hacer la telefonía IP? Como no puede pasar por acá, va a cambiar su ruta para comunicarse con el dispositivo C. En la telefonía convencional, la comunicación la hacía desde el punto B al punto C con el router 4 y el punto 3. Si este se llegase a cortar, la telefonía convencional llegaba al router 4 y como veía que estaba cortado este camino, no seguía y la llamada se cancelaba. ¿Ya? Eso es como lo que les comentaba hace un rato. ¿Ya? Chiquillos, ¿vamos entendiendo? Participemos, por favor. Sí, Sí, se entiende. profe, se entiende. Ya, esto es lo que obviamente vamos a ir viendo, chiquillos. A lo mejor usted puede decir, profe, esto no me sirve de nada, foto, ahora si yo no voy a entender nada de esto. Sí, le sirve caleta, porque obviamente cuando usted está en una empresa va a cachar bien cuáles son los servicios. Si alguien usted le dice, don Benja, coloque telefonía convencional, usted va a decir, no, usted está loco, coloquemos mejor un servidor IP y compremos algo que sea mucho más económico y sea para la prosperidad. ¿Ya? Chiquillos, las ventajas competitivas. Como les decía, las ventajas competitivas son las siguientes. Disminución de gastos, ¿cierto? Obviamente, porque reduce los gastos de forma exponencial. ¿Por qué? Porque yo cuando implemento la telefonía IP, lo hago de la siguiente forma. Uno, los gastos operacionales en cuanto a lo que es el sistema de instalación y mantenimiento van de parte del técnico, ¿cierto? Y de la empresa. Antiguamente, cuando yo tenía telefonía convencional, la instalación y mantenimiento lo hacía un tercero, lo hacía Entel, Movistar, Claro y cada uno de ellos. Hablamos de forma empresarial, no piense que vamos de forma local y de forma personal. Cuando hablamos, ¿cierto?, de la reducción de costos de instalación y mantenimiento, es porque el técnico, don David Fernández, don Agustín Villavicencio, Benjamín Montesinos, si tienen el conocimiento, ustedes llegan a la empresa y ustedes son los encargados de la parte de telefonía IP dentro de la empresa. Configurarla, manejarla, instalarla, ¿cierto? Y mantenerla. Y eso a la empresa le reduce los costos de forma considerable, ya que no depende de Movistar, no depende de Entel para que su servicio telefónico interno tenga la instalación, sino que el que va a Oiga, cobrar dentro va a ser usted. Dígame. ¿había visto que algunas empresas habían implementado métodos de como autoinstalación? Telefonía así, que no sé si es IP, la verdad yo creo que sí, en Sí. tele así, pero que vendían en un paquete el teléfono y como un teléfono hogar, pero portátil. Y te lo llevabas para la casa y lo instalabas tú en tu casa. Eso es telefonía IP, porque si usted da cuenta, justamente ese servicio tiene telefonía, tiene internet, y a través del internet se puede comunicar, se hace la llamada telefónica. Y por ende ahí también tenía esa parte de reducción de costos de instalación y mantenimiento. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si se echa a perder el dispositivo? Tú solo tenés que cambiar el dispositivo. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la telefonía convencional se llegase a echar a perder? Tenían que verificar si tú estabas bien puesto en el poste, si tu conexión estaba bien, y eso llevaba a costos adicionales que eran mucho mayores. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Cachai? Entonces lo que tú me contáis, muy buena acotación, Andrés. No lo había tomado en consideración, pero sí, tenéis mucha razón. Y claro, pues, con lo que dice Andrés también, pues ahí tenemos como una parte de la reducción de costos de instalación y mantenimiento, porque yo, a lo mejor, veámoslo como dice Andrés, como persona natural, llevo este dispositivo, leo el manualcito, ¿cierto? Y lo echo a andar. Y por ende, la empresa
¿Qué pasó? Se ahorró el costo de la instalación, porque lo hizo la persona. No lo hizo nadie más, lo hizo solamente usted. La reducción de costos de facturación, lo que les decía un rato, como ya no me van a cobrar por minutos, no me van a cobrar por tiempo de llamada, ellos me van a cobrar ahora solamente por el servicio instalado, nada más que eso. Por ende, ya las llamadas dentro de una red local van a ser totalmente gratuitas. Entonces, como les comentaba, veámoslo de forma empresarial de nuevo. Cuando yo llamo los anexos, ¿cierto? Yo llamo, por ejemplo, estamos en el colegio, llamo de la sala de TP y llamo a secretaría, ¿cierto? A preguntar por uno de sus archivos, por ejemplo. La llamada esa es gratuita, porque está haciendo en una red local, en una red LAN. Y lo único que se está cobrando es a la persona que hizo la instalación, a nadie más. Ahora veámoslo de forma local. De forma local, ¿cómo se me cobraría? Solo el plan, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hago la llamada telefónica, ¿cierto? Con el ¿Se le cobra teléfono la local. bolsa? Exactamente, se me cobra solamente la bolsa, nada más que eso. No se me cobra por minuto que yo fui pagando. Que antes pasaba. Por ejemplo, si yo llamaba, no sé, me están acá el carnet. Yo Se me sí me acaba. acuerdo que si Ujú. hacía llamada, dependía de la duración de la llamada o si era internacional y ahí varía el costo. Justamente, Y exactamente. si, y si te caes llamando 6 horas, te cobran Sí, po, te un ojo a cobra la cara. un ojo en la cara. Sí, sí, es verdad. A mí me pasaba mucho cuando tenía así como su edad, así como, "Uy, que tengo 33, no es tanto tiempo". Llamaba a mis compañeros para hacer tareas, caché que no teníamos internet ni nada. Llamaba a mis amigos para hacer tareas por el teléfono y tenía media hora. Y después, claro, llegaba a la cuenta de teléfono y era un chorizo gigante, ¿cierto? Por el perla no haber hecho la tarea en el colegio, sino que la hacía en la casa por teléfono. Por ende, se cobraba por minuto hecho. Y ahí le pegaban en la casa. Sí, sí, obviamente. Sí, así uno aprendía. La idea, chica, entonces es que, claro, la reducción de costo de facturación es mucho. Porque, por ejemplo, si ahora ustedes mismos llaman una hora a una persona, eso se descuenta de los 300 minutos o el plan que tengan ustedes en cuanto a las llamadas telefónicas. El otro, retorno de la inversión. Veámoslo solo de la parte empresarial. Yo como empresa implemento telefonía IP, me deshago de todo lo que es telefonía convencional, menos los teléfonos, que siempre sirven, y al principio gasto 2 millones, entre servidores, entre que le pagué a los técnicos, entre que le pagué a toda la gente. Imaginemos que 2 millones, eso es muy poco. Después, cuando vaya pasando el tiempo, obviamente eso se me va a ir devolviendo casi como ganancia, porque no voy a gastar, como les decía, en costos de facturación y tampoco en costos de mantención. Por ende, porque todo va a ir dentro de la misma empresa. Y cada vez que yo quiera seguir colocando teléfonos, es un tema de escalabilidad dentro de la misma. Por ende, es un retorno de la inversión. O sea, yo como empresa, entre comillas, se me devuelve casi lo mismo que yo fui invirtiendo para que este servicio corriese. Cuando yo implementaba, por ejemplo, una centralita, que es una central telefónica convencional, no había mucha inversión, una vuelta de inversión, porque tenía que pagar, como le decía, el costo de facturación, el mantenimiento de la empresa externa, y al final me salía barato la instalación, pero mucho más caro con el paso del tiempo. El ordenador igual teléfono. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo ahora, chiquillo? ¿Quién me puede decir? Estamos en una llamada Exactamente. ¿Una llamada yo con uno de ustedes o con varios de ustedes? con todos. Con todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ocupando el computador como un... Teléfono VoIP. Exactamente. Estoy ocupando mi teléfono como un... Mi computador lo estoy ocupando casi como un teléfono. Lo estoy llamando a ustedes, ¿cierto? Y ustedes me están respondiendo como un grupo. Nos estamos llamando de forma uno a uno. ¿Puedo llamarlo uno a uno? Obviamente. ¿Puedo llamarlo uno a muchos? Obviamente. Por ende, mi computador ya no necesito un teléfono para poder realizar las llamadas. Necesito mis cascos, necesito mi computador y una conexión a internet, y eso obviamente me va a servir para que esto funcione y obviamente ande de forma perfecta. Ya entonces, una de las, en cuanto a ventajas de la disminución de gastos, es que
ocupo el computador como un teléfono, ¿ya? Y la otra gracia del computador como teléfono es que también tiene camarita, y por ende puedo hacer videoconferencias. Chiquillos, ¿dudas con lo que estamos viendo hasta ahora? Pregunte lo que quiera preguntarnos. No, bro. ¿Sí? ¿Va quedando claro? ¿Estoy siendo Sí, explicativo sí. o me estoy enredando? No, está explicando bien. Ya, bacán, bacán, bacán. Ya, chiquillos. Ahí lo siguiente. La siguiente ventaja, Profe, una consulta. dígame. La telefonía IP se puede comunicar con una telefonía convencional Sí, todo el rato. Eso, o igual sería costoso, ¿no? En monetización o no. sí y no, porque ahí está la trampa. ¿Por qué digo está la trampa? Porque imaginemos que el teléfono convencional, por ejemplo, ¿cómo lo ven ellos? Cuando yo me quiero comunicar de mi teléfono, que es WOM, ¿cierto? Y veamos uno de ustedes que sea Movistar, o Entel, o Claro, o cualquier compañía, lo que hacen las compañías, obviamente, para que estos se puedan comunicar, es hacer enlaces troncales. Y eso hoy en día se le llama PSTN, que es la telefonía convencional, que son los postes, ¿cierto? La antena, ¿cierto? Todas estas cosas. Por ende, cuando sale a ese mundo exterior, ahí está el cobro. Y ahí obviamente se le va a cobrar a usted cuando salgo de mi red local. Cuando hablo por teléfono fijo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Salgo, ¿cierto? De esta red IP, salgo al mundo exterior, a esta PSTN, que es la Public Switching Telephonic Network, me convierto en red analógica y cuando paso a la otra compañía me transformo en red digital y lo que se me cobra es ese enlace troncal. ¿Cachai? Entonces, si me comunico de teléfono celular, por ejemplo, a un teléfono convencional, en ese lapsus, en el lapsus que estamos trabajando en la PSTN, ahí sí te hace un cobro que es súper pequeño a lo que es la telefonía analógica digital. ¿Se entiende, cierto? Entonces las dos van a estar trabajando de por sí. Yo voy a trabajar con esto que está acá, mira, con este elemento. Una pasarela voz IP que transforma todo lo que es analógico a voz IP. ¿Se cacha, no? Chiquillo. Como un convertidor. Exactamente, po. Porque lo que hace es, ya, soy IP en esta red local y salgo a este mundo exterior y me transformo en telefonía analógica. Cuando llego a la otra central, llego, ¿cierto? Se transforma de analógico a IP y ahí se entrega la llamada. Por ende, este camino que está aquí es el que se hace el cobro y por eso ahora lo que prefirieron en vez de cobrar por llamada hecha, te dan una bolsa de minutos para que sean de compañía a compañía. ¿Cachai? Ahí está el cobro, ahí está el descuento de minutos. ¿Ya? Porque si no sería conveniente para nadie que te cobraran cuánto tiempo está ahí en esa PSTN. Chiquillos, las otras ventajas competitivas, cuando digo ventajas competitivas es porque competimos, ¿cierto?, con telefonía convencional, la que ya no existe técnicamente. Servicios incluidos en telefonía IP sin costos asociados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la telefonía IP con costos asociados, hablamos, por ejemplo, de lo siguiente: identificación de llamadas, servicio de llamada en espera, servicio de transferencias de llamadas, repetir una llamada, devolver una llamada, desviar llamadas y hacer llamadas en 3 líneas. O sea, poder hacer una llamada conferencia. ¿Qué quiere decir esto? En la telefonía convencional, yo pagaba por estos servicios, ¿ya? Yo como usuario tenía que llamar a la compañía y contratar estos servicios para que ellos me los pudiesen dar. Yo tenía que obviamente contratar el servicio de visor de llamadas, que hasta el día de hoy se hace. Ojo, chiquillos, ¿ya? Hasta el día de hoy se hace ese contrato de servicios. Pero con telefonía IP, con teléfonos IP específicos, con teléfonos celulares, no es necesario, ¿cierto?, ver quién lo llama y ver devolver las llamadas como tal. Por ejemplo, cuando uno llama, ¿cierto?, a alguien, ¿cierto? Uno llama a una persona, obviamente se ve el número que aparece ahí. Si es una llamada privada, obviamente va a aparecer como número privado o número desconocido. Ya, por ende, yo en el celular, por ejemplo, que es telefonía IP casi 100%, no contrato la identificación de llamadas, ya viene incluida con el teléfono. La llamada en espera. Si yo, por ejemplo, estoy hablando con ustedes y me habla Magali, ¿cierto? Y dejo la llamada en espera, no hay un costo asociado porque mi teléfono celular, sus teléfonos celulares, tienen esa función específica.
transferencia de llamadas. En la telefonía IP es muy común. Por ejemplo, cuando usted llama a Movistar, ¿cierto? O Claro, y le dicen, lo vamos a transferir, o lo vamos a transferir a venta, y lo transfieren, ¿cierto? A venta. Y usted queda ahí en llamada en espera, ¿cierto? Y lo puede llamar. Repetir una llamada, ¿cierto? Yo puedo apretar el discado, ¿cierto? Y repetir la llamada, ¿cierto? De quien me llamó en la última llamada. Y devolver la llamada, ¿cierto? También lo puedo hacer. Puedo buscar las llamadas perdidas y pinchar esa llamada con la cual me pudo haber llamado anteriormente. ¿Se entiende, cierto? O sea, la telefonía IP ya incluye los servicios. No quiere decir, chiquillos, que haya que contratarlos adicionalmente como pasa con la telefonía convencional. ¿Ya? El servicio de respuesta automática configurable. Por ejemplo, si yo quiero colocar una llamada que sea como un tono de autoconfiguración, como lo hago en WhatsApp, por ejemplo, cuando alguien me llama, ¿cierto? Y le contesta la operadora, ¿cierto? O le sale un mensaje automático, en telefonía IP lo puedo hacer sin ningún problema. En la telefonía analógica debía obviamente pagar para que eso pasara o contratar una maquinita pequeña, ¿cierto? Que hiciera ese trabajo. Lo que es la máxima movilidad. ¿Qué piensan ustedes, chiquillos, qué es eso? ¿Qué pueden pensar? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablo de máxima velocidad, máxima movilidad? ¿Algo inalámbrico? Ya, va por ahí. ¿Qué más podría ser, chiquillo? ¿Qué más podría ser? ¿Quién se le ocurre? ¿Quién da más? Que ¿Quién da se más? puede transportar fácil, o sea, mover a otro lugar rápido. Exactamente, podemos movernos de un lado, puede ser inalámbrico. ¿Qué más puede ser? ¿Qué piensan? Piensen, piensen. Imagínense la telefonía IP, que es tan fabulosa. Que es tan pulenta. Si yo, por ejemplo, soy un usuario común, estoy en la oficina, ¿cierto? Y tengo mi teléfono IP al lado mío, mi software en mi computador como teléfono. Y tengo un anexo, ¿ya? Veámoslo así. Y en la empresa me dicen, Juan, sabéis que tenéis que ir a tal parte a ver un problema de una red. Pero aún así te van a llamar por teléfono. ¿Qué podría hacer o qué podríamos hacer? Configuro mi teléfono celular, ¿cierto? O otro dispositivo, y ya al teléfono le coloco el anexo. Y me llaman a mi teléfono celular y obviamente contesto. ¿Qué pasaría ahora si en la oficina hay una remodelación completa, ¿cierto? Nos cambiamos todos de lado a lado, ¿cierto? Nos cambiamos de lugar a lugar. Y a usted le tocó una oficina completamente distinta. Pero obviamente tiene usted un anexo, que usted sabe que sus proveedores lo van a llamar siempre a ese anexo. ¿Qué hace la empresa? Cambia, no en la red, no cambia el cable de lado a lado, ¿cierto? Porque sería un Le gasto. cambia el anexo. Exactamente, Agustín, se cambia el anexo. Por ende, cuando yo configuro el teléfono IP, cambio solamente el anexo de teléfono a teléfono. Y por ende, a eso habla la máxima movilidad. Que yo donde esté, puedo tener el mismo anexo en cualquier parte. ¿Se entiende, cierto? ¿Cacharon que igual eso es importante? Porque cuando yo tengo la telefonía analógica, debo cambiar la línea, no debo cambiar el anexo. Cuando tengo la telefonía IP, sí puedo modificar en el servidor o puedo modificarlo en el dispositivo con el que estoy trabajando, ese anexo como tal. ¿Quién de ustedes se acuerda el semestre pasado que trabajamos con telefonía IP, chiquillos? Yo les pasé unos teléfonos, ¿se acuerda? Ustedes trabajaron con Asterix y varios de ustedes, a lo mejor no todos, me parece que fue el Agustín, el Traian, el Benja, que ya tenían listos los teléfonos IP. Esos teléfonos yo los podía configurar y yo de forma... Juanito, ¿qué pasó? Que levantó su manito. Nada, lo pasé a llevar nomás. Ah, ya, dije, bueno, dije, bacán, Juan, levantó la mano. Chiquillos, entonces la telefonía pasa eso, ¿cierto? Que obviamente hay máxima movilidad porque yo puedo cambiar anexos de teléfono a teléfono cuando se me ocurra, cuando la persona se haya cambiado de lado. Seguridad y calidad de servicio. Cuando hablamos, chiquillos, de seguridad, ¿qué piensan ustedes que es la seguridad? ¿Qué es la seguridad? El cifrado. El cifrado, ¿cierto? Es mayor. ¿Qué más podría ser la seguridad? ¿Qué podría ser esta seguridad? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan?
tenemos el cifrado, ¿cierto? Cada vez que yo configuro un teléfono IP o configuro un anexo, ese anexo va con una clave específica, ya que la puedo saber yo como el técnico administrador o la puede saber, ¿cierto?, el usuario. Comúnmente el usuario no sabe la clave porque solamente la sabe el administrador. Pregunta chiquilla a ustedes y espero me la respondan por el chat. Rabito, le pido por favor cámbiese el nombre por su nombre real. ¿Por qué usted piensa que el administrador solo sabe el número del anexo y no lo sabe el usuario? ¿Por qué piensa? ¿Qué puede Que pasar? puede cambiar la contraseña. ¿Ya? ¿Y qué puede pasar con eso? Déjala embarrada en el área, po. Porque después cuando intenten arreglar ese dispositivo, van a tener que reiniciar todo el proceso de nuevo para poder conectar ese teléfono con los demás anexos. Exactamente, va por ahí. Y también va por otro punto. ¿Qué pasa con los usuarios? Va a sonar feo esto, yo siempre lo digo, pero va a sonar feo. Ahora, espero no me cancelen ni nada de eso. El usuario es tonto, aunque suene feo. El usuario es tonto. ¿Y qué Lo quiere decir? siento, Juan Silva, pero te vas funado. Sí, yo creo que sí. Es que estamos tan sensibles últimamente. El usuario es tonto. ¿Por qué es tonto? Porque obviamente el usuario no sabe guardar secretos. Porque ¿qué pasaría con el usuario? Muchas veces, me ha pasado en empresas, que los usuarios guardan su clave, chiquillos, con POSIT, pegados en la pantalla de su computador. Eso suena casi como de las películas o cosas de videos que les he mostrado, pero sí pasa mucho, que el usuario deja el número, ¿cierto? Su nombre de usuario y deja la clave y la pega en un POSIT porque se le puede olvidar. Róbame. Y es eso, po, porque al final, ¿qué pasaría si viene un usuario malintencionado, ¿cierto? Viene un compañero así como para jugarle una jugarreta, ¿cierto? Bien chistosa, y le cambia la clave. Pasa lo que dices tú, Agustín, que obviamente tendría yo ver qué clave es, cuál anexo es, qué nombre es, ¿cierto? Y tendría que parar un poco la productividad para poder, obviamente, darle un nuevo anexo a esa persona. Y esa persona dejaría de producir en todo el día, ¿cierto? Mientras yo le doy una solución específica. ¿Ya? Por ende, yo como administrador o ustedes como administradores de red deben saber todas las contraseñas. Todas y cada una. ¿Ya? Por eso, como dice Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Ya? Así que hay que tener mucho ojo en eso, porque nosotros podemos saber todas las contraseñas, pero también hay que saber usarlas. ¿Ya? Lo otro, chicos, y le leo el extracto que aparece en este texto, en el libro, ¿cierto?, de Mi IP, que dice, la seguridad y privacidad de las llamadas se garantiza gracias a las tecnologías de autenticación, autorización y protección de datos. ¿Ya? ¿Qué les dice eso, chiquillos? Cuando digo autenticación, autorización y protección de datos, ¿será lo que dijo el Agustín, la codificación? ¿Qué dicen, chiquillos? Sí, pues. ¿Cierto? ¿Por qué puede ser eso la autenticación? ¿Qué es la autenticación? ¿Quién sabe lo que es la authentication? Verificar que está correctamente el dispositivo. No, O más fácil que eso. casi. Una conexión Me correcta. truqué. Tampoco, va más fácil que eso. Cuando hablamos de la autenticación, chiquillos, hablamos de cuando usted coloca un usuario y ¿Comprobar o una clave. no? Va por comprobar, pero habla, ¿cierto?, de el usuario y la clave. ¿Ya? Eso hablamos. ¿Ya? Eso hablamos, chiquillos, del usuario y de la clave ¿Es como... como iniciar sesión en Gmail? ¿No así o no? Exactamente, esa es la autenticación. Pues tú colocas tu nombre de usuario y tu contraseña. ¿Cachai? Y ahí obviamente puedes dar el paso, ¿cierto?, para abrir este programa. Cuando hablemos de la autorización es porque obviamente si tú tenés tu usuario y tu clave buenas, en perfecto estado, se da el paso a la autorización y luego a la protección de datos, que obviamente nadie más que tú puedes saber lo que tiene ese servicio. ¿Ya? Y como dice además lo siguiente, además la telefonía IP permite el establecimiento de políticas de calidad de servicio que garanticen un ancho de banda suficiente para las comunicaciones de voz de la empresa. Cuando habla de calidad de servicio, deben obviamente procurar que el ancho de banda, ¿cierto?, funcione
casi al 100%. No funciona nunca al 100% porque son mucho más caros. Casi al 100% porque obviamente nosotros podemos darle a nuestros clientes, ¿cierto?, una mejor llamada en cuanto a lo que es el servicio que estamos trabajando. Así que no se escucha ninguna música, ¿cierto? No. Ah, ya, pulento. Así que yo tengo un problema con mi concentración. Yo creo que me conocen con los años. Con el, con el año pasado. ¿Es la vecina? Mi mamá que está abajo colocando música, haciendo cosas. Eso me da risa. Chiquillos, lo siguiente es el sistema de escalabilidad. Cuando hablamos de escalabilidad quiere decir lo siguiente. Una escala, ¿cierto?, es ascendente. Y obviamente cuando hablamos de escalabilidad quiere decir que nuestra empresa va a ser mucho más grande a medida que ésta va progresando. Y eso obviamente nos va ayudando a que nuestros servicios obviamente sean actualizables cada día de forma mejor. ¿Qué quiere decir esto? Si un día, por ejemplo, nos damos cuenta que IP, nuestros teléfonos IP, chiquillos, por ejemplo, ya pasaron, entre comillas, digámoslos como de moda, y hay una nueva versión, podemos comprarlos y colocarlos en nuestra red. Si, por ejemplo, nuestra empresa trabajaba con 100 usuarios, y ahora nos fue tan bien, que tenemos 200 usuarios, podemos también expandirla a esa gran cantidad. La telefonía IP siempre es escalable. Nunca se queda pequeña, ¿cierto?, como la telefonía convencional. Profe, Ujú. pero eso igual lleva una configuración, ¿cierto? Exactamente, po. Ustedes como administradores, lo que deben hacer es expandir la cantidad de anexos dentro del servidor. Netamente eso. Mm, ¿Cachai? Y por ejemplo, imaginemos ya, hicimos una red, ¿cierto? Hicimos todo el cableado de la empresa, ¿cierto? Hicimos todos los puntos de red. Por ende, todos tienen computador, imaginemos. Por ende, ¿qué ocupamos? El teléfono como computador. Perdón, el ordenador como teléfono. Por ende, ya tendríamos 200 teléfonos con los cuales podríamos trabajar de forma súper fácil. ¿Cachai o no? O sea, se arma la red, se arma todo, ¿cierto? En la empresa, llevo el servidor ahora a la parte de redes y lo implemento y solamente agrego los 100 anexos extras con los cuales fueron obviamente creciendo la empresa como tal. ¿Ya? Así que eso se Profe, habla una de escalabilidad. consulta. Sí, obvio. ¿Estos no tienen dificultades cuando lo ocupan mucho a la vez? Para allá vamos. ¿Por qué? Porque también depende de la calidad de la red. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tu empresa trabaja con 5 megas y queréis trabajar con 200 usuarios? Ni loco. ¿Por qué? Porque obviamente todos van a ocupar una porción de la red y obviamente hay que considerar que también esa gente va a trabajar con redes y servicios. ¿Ya? Por ende, en la siguiente PPT ahí van a cachar las desventajas, que son como la que tú dices, Agustín. Y el sistema de adaptabilidad que tiene que ver obviamente con cómo yo adapto, ¿cierto?, esta red a lo que ya está, ¿cierto? Yo no agrego la red puedo hacerla desde cero o puedo hacerla con la red ya existente, ¿cierto? Puedo colocar a nuestra misma red el servidor, los teléfonos y todo lo demás, sin obviamente volver a hacer una nueva red y sin volver a taladrar, ¿cierto?, hacer hoyo y cosas así. Porque obviamente ya está la red hecha y obviamente solo hay que adaptar lo que yo quiero, ¿cierto?, trabajar con ella. ¿Ya? Y las desventajas, que son varias. ¿Ya? Usted diría así, no, era tan maravillosa, sí es maravillosa, pero tiene hartas desventajas. ¿Cuáles son? La que le decía el Agustín. Requiere una conexión de ancho de banda. La telefonía IP, sin obviamente conexión de ancho de banda, ¿cierto? Si quisiéramos conectarnos al mundo exterior, necesita internet. Si no tiene internet, obviamente no va a funcionar. Obviamente, si trabajamos en una red local, en una red cerrada, ¿cierto? Una empresa, imaginemos, no necesita tanto una internet, ya que obviamente necesita más que nada dispositivos que envíen, ¿cierto?, estos señales de datos a cada uno Profe, de los dispositivos. Dígame. mire, que mi tía el otro día se compró un teléfono Ujú. y en la señal, en vez de las barritas, le aparecía la señal Wi-Fi. ¿Por qué se produce eso? ¿Sería un teléfono IP igual o no? No, pues los teléfonos celulares son teléfono IP como tal, Pero pero igual podía realizar llamadas sin el chip, po. sí, pues, porque pasa eso, porque ahora en vez de asumir, ¿cierto?, el teléfono, asume, ¿cierto?, la red Wi-Fi para que se pueda conectar a la señal, para poder hacer la llamada. Eso es como lo que hace ahora la telefonía.
Pero igual saldría gratis la llamada o tiene su costo. Tiene el costo asociado de lo que era internet, no del teléfono, Ah, ya. sí, por lo del Wi-Fi. Chiquillos, entonces, miren, acá como decía el Agustín, ¿cierto? Si tuviésemos internet, obviamente va a funcionar y podemos hacer llamadas, ¿cierto? De forma exterior. Si tenemos una red local y solo queremos comunicarnos con la gente de nuestra empresa de forma local, no es tan necesario tener una conexión de red a internet. La siguiente, voz IP o telefonía IP requieren de una conexión eléctrica. Sí, pues todo el rato. Yo el teléfono, el computador, no puedo no ocuparlo enchufado. El teléfono IP también no puedo no ocuparlo enchufado. Tiene que estar sí o sí enchufado a la red eléctrica. Por ende, necesita conexión eléctrica. Cada dispositivo que ocupamos con telefonía IP, cada uno de ellos necesita conexión a la red eléctrica. Llamadas a número de emergencias, no se puede hacer ninguno. Hay que configurarlos, obviamente. Es un leseo enorme, pero se puede hacer. Por ejemplo, si yo llamo al 911, al 133, al 131, y cada uno de ellos no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el servidor IP lo va a reconocer como si fuese lo va a reconocer como si fuese un anexo. Por ende, ¿qué se hace siempre? Se antepone, por ejemplo, el 92133. Y así sale, ¿cierto?, a la llamada de emergencia. ¿Por qué? Porque la telefonía IP, los números de emergencia los tiene como si fuesen anexos, no como números de llamadas de emergencia como lo tiene la telefonía convencional. ¿Ya? Por eso la telefonía todavía, la que tienen, ¿cierto?, en nuestros hogares, siguen siendo híbridas. ¿Ya? Voz IP utiliza la calidad de servicio de la conexión de red, como le decíamos. Si hay una buena conectividad dentro de la red, obviamente la calidad de servicio va a ser mucho mayor. Si obviamente la calidad de servicio es mucho menor y, por ejemplo, tenemos toda la red con categoría 5, va a funcionar súper mal porque va a trabajar con una velocidad y un ancho de banda súper pobre. Voz IP es susceptible a virus. ¿Por qué, chiquillos, piensan ustedes que dice que es susceptible a virus? ¿Qué puede ser? ¿Por qué podría ser susceptible a virus? A viruses. ¿Quién piensa? ¿Como inmune ¿Cómo? o no? ¿Como inmune o no? No, ¿Inmune a pues, virus? dice, susceptible a virus. Cuando me hablas de inmunidad es porque no lo es. Es lo contrario, hermano. Exactamente. Es propenso a... Porque se conecta a la red. Justamente, ¿quién fue? ¿Quién me dijo eso? Que no mire el nombre. El Ulises. El Agustín. ¿Sabes que yo lo pensé, pero no me atreví a decirlo? Pensé que estaba malo. Justamente, porque si nos damos cuenta, se conecta a través de Internet, po. En Internet, recuerden que hay muchos lugares que tienen conexión a virus, ¿ya? Y obviamente, por ejemplo, yo al estar realizando esta llamada, yo como host, no ustedes, me podría ya recibir varios ataques de hackers de la red. Por eso tuve que contratar un antivirus para que no pasara eso, ¿ya? Porque obviamente cuando yo soy el host de la llamada, pasa que obviamente soy más susceptible y estoy en la red, ¿cierto? Con un gran ancho de banda y obviamente me puedo ver más afectado a distintos ataques o a virus que hay en la misma red. Ustedes no tanto, ¿ya? Pero sí, si me llegan a atacar a mí, sí les van a robar toda la información. Y el último, ¿cierto? El uso de software depende del PC, ¿cierto? Obviamente depende de las propiedades del computador. No puedo ocupar un PC tan lento, no puedo que no sea óptimo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga para conectar mis cascos, ¿cierto? Que tenga, ¿cierto? Una cámara de video, ¿cierto? Eso depende, ¿cierto? De este software. ¿Qué es un software? Es un teléfono software, ¿cierto? Un teléfono como aplicación. Chiquillos, ¿estamos claritos con las desventajas? ¿A quién le causan dudas? ¿O piensan que hay más desventajas? ¿Qué piensan, maestros y maestras? Super Saiyajines, Super Saiyajinas. ¿Qué piensan, chiquillos? Estamos bien. Como ¿Sí? dice el Bad Bunny. Es verdad. Claro, pueden haber más desventajas, pero estas son como las más visibles, ¿ya? Porque obviamente el teléfono IP tiene muchas más ventajas que desventajas, ¿ya? Y obviamente hoy en día a las empresas chiquillas y a las personas comunes, obviamente a nosotros nos importa poder trabajar. ¿Qué dicen? Ok, Laurín, cuídese.
Chiquillos, como les digo, la telefonía IP pasa eso, ¿cierto? Que obviamente tiene mayor cantidad de virtudes que desventajas. Las desventajas son todas más que nada en cuanto a la operación física del equipo como tal, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda ahora? ¿Qué nos queda ahora, maestros? Nos queda la actividad grupal, ¿cierto? Lo que dice lo siguiente, dice que utilizando el aprendido en clases en grupo, deben conversar sobre las siguientes preguntas. En una empresa, ¿qué será mayormente factible? Usar telefonía IP. Me mató mis oídos. ¿Será ocupar telefonía IP o telefonía convencional? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Cierto? ¿Por qué podríamos ocupar mejor telefonía IP en vez de telefonía convencional? Lo hablamos harto rato, ¿cierto? A lo mejor les quedó claro, a lo mejor no. A lo mejor todavía hay alguien que quiere decirme, profe, ¿sabe que la telefonía convencional es la mejor? Ambos servicios pueden trabajar en conjunto, también lo fuimos respondiendo, ¿cierto? Obviamente igual lo puede buscar en la red. Y en Chile, Esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Y en Chile las compañías de servicios como Claro, Movistar, Entel ocupan telefonía tradicional o telefonía IP en sus servicios. Explique basándose en detalles reales de las compañías. Ya, yo obviamente busqué esta última pregunta y sí sale la información. La idea, chiquillos, de esto, que esto dura 15 minutos de trabajo grupal, al igual que la clase pasada en soporte técnico, yo los voy a mandar a grupos por dispar. Le pido por favor, cuando le aparezca en la pantalla que diga si se va a unir al grupo, coloque sí, para que lo envíe de forma directa. Chiquillos, también lo otro, le pido por favor también que lo converse, desbloquee, ¿cierto? Desmuteese y converse. Y lo siguiente está en esto, en el Classroom, en el Google Classroom, chiquillos, en el Classroom como tal, está lo siguiente, ¿ya? Si lo pueden ver. Hay una que se llama Actividad Grupal Telefonía IP, ¿ya? Y en esa, al igual que la vez pasada, solo una persona del grupo debe enviarme el trabajo completo, hecho con el nombre del integrante y cada uno de ellos. Y el resto de los integrantes va a marcar como entregado, ¿ya? Chiquillo, yo voy a ir paseándome por cada uno de estos grupos, viendo que obviamente estén conversando y respondiendo algunas dudas que ustedes tengan. Dígame. ¿En qué grupo estoy yo? No lo he hecho todavía, lo voy a mandar de forma automática a cada uno de ustedes, ¿ya? Ya. Así que, Una consulta, dígame. si yo lo estaba haciendo con la Bernie, ¿qué hago? No, pues no, eso fue la clase pasada. Lo pasado No, pisado. no, no, en la actividad de ahora. ¿Por qué lo estás haciendo con gente si no manda ni un grupo? Hmm, hmm, Para ir adelantando. hmm. Ah, Pero, profe, Sospechosa. nada que ver. No la dejan. pues si yo no he Aquí mandado, puros profesionales, aquí puros profesionales. yo no dije haga los grupos, vea los grupos, no dije nada de eso, solo hablé de la telefonía IP. Ojo con eso. ¿Ya? Chiquillos, los voy a mandar entonces a sus grupos para que comiencen a trabajar. La actividad escrita, ¿cierto? Está en su Google Classroom para que comiencen a hacerlo. ¿Ya? Así que los voy a mandar desde ahora ya. ¿Ya? Ya. Ahí vemos 20, 5, 10, 15, 20. Vamos a hacer 5 grupos. ¿Ya? Vamos, chiquillos. Apriete, 4. ¿cierto? No, espera un poquito. Espera, no, la vendí. Ah, estoy como los viejos aquí, como... Me mandé un condorito. Vamos a hacerlo por 15 minutos. Calmado, calmado. Perdón. Ah, como que se me mareó el tema. Ya, ahí sí. Ahí sí, chiquillos. Ahí, ahora vamos todos a los grupos. Démosle, acepte por favor. Cuando le mande cierta la invitación del grupo, únase. ¿Ya? Únase, por favor. Valentina Rosas, únase. Jim Webster, únase. Juan Manuel, únase.
Miguel Ocas, únase. Diego Muñoz, únase. Que la vez pasada les pasó eso, que no se fueron uniendo y quedaron botados en el camino algunos. Ya, eso, Diego Muñoz, falta ahí. Vale López, Miguel, Jim, Diego, Juan. Únanse, por favor. Aprieta ahí, ¿cierto? Aceptar, chiquillos, para que le pueda funcionar. Si están, obviamente, no están pescando la clase, los voy a cachar al tiro. Y van a quedar ausentes por puro lají, como dirían por ahí ustedes. Nada, Vale López. Diego Muñoz. Juan Manuel, Jim, Miguel. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Bien, bien. Solo veo a Brian. Ya, desbloqueen sus micrófonos y conversen, chiquillos, de las preguntas que estamos viendo. Y solo uno de ustedes las vaya rellenando y después las envía. ¿Ya? Así que ahí vayan trabajando, chiquillos. ¿Ya? Está el contador de tiempo para que ustedes lo vayan haciendo y cuando vuelva el tiempo nos va a mandar a la sala principal. Chiquillos, ¿dudas con la actividad que hay que hacer? ¿Dónde está la pregunta? Está en el Google Classroom, maestro. Ya. ¿Ya? Tiene que agregar y recibir la invitación. En el Google Classroom está en la tarea. ¿Ya? Acuérdense que aquí en su sala, en su room, tienen ustedes para poder compartir, ¿cierto? Y hacer lo que ustedes estimen conveniente para hacer la actividad. ¿Ya? Pero obviamente, desbloqueen los micrófonos. Eso es importante. Yo no cacho ni uno. Ya, pues. Haga entonces la actividad con los compañeros. Ulises, Sí, bueno. Génesis, Diga. Compadre, ayudarme. vale. ¿Ya? Así que, Una consulta por ahí. dígame. El computador cerca. Ah, para el grupo, profe, para el grupo. Ah, ya. Sí. Se nos fue la Sorry. Vale Rosa. Ya me voy a unir acá. Don Jeremy, don Omar, ¿cómo están? Don Jeremy, don Omar, ¿están por ahí? Sí, profe, aquí estamos. Ya, Buena, chicos. buena. Don Jeremy. ¿Entendieron cómo hacer la actividad, cierto? ¿O no se entendió? Por supuesto que no. Ya, chiquillos, en esta pantalla, que es su cuarto que están solamente ustedes dos, y conmigo en este momento, pueden compartir la pantalla, pueden ir haciendo la actividad y ustedes dos pueden ir conversando. Ojo, como en su grupo estaba el señor Jim y el señor Juan Manuel, que no se han unido, coloquen sus nombres nomás. Si ellos no se aparecen, ustedes solamente coloquen nombre de Jeremy y nombre de Omar, ya para la entrega, ¿cierto? En cuanto a lo que es el Classroom. ¿Ya? Ya, profe. Chiquillos, tienen que conversar más que nada las tres preguntas, buscarlas, ¿cierto? Si quieren por internet, e ir agregándolas, ¿cierto? Dentro del mismo archivo que está en su Google Classroom. Ya son tres preguntas en las cuales, si quieren también, en la parte de abajo, en su barra de tareas, me pueden llamar si tienen dudas, chiquillos, si yo estoy en otro grupo. ¿Ya? Ahí señor Juanito. ¿Ya? Así que, chiquillos, me llaman, ¿ya? Pero Ya, profe. vayan conversando, para que vayan haciendo bien la tarea. Vale. ¿La tú, no? Y la Sí, envío pues, yo y y pongo su nosotros nombre. marcamos, Sí, Ah, ya no. nosotros marcamos entregado. que está lista nomás. Ya entonces Exacto. comparte pantalla nomás, Machuco. ¿Cómo están, Ya. chiquillos? ¿Cómo les va la tarea? Aquí estamos. Aquí estamos. No, pues están conversando, sí, ya por lo menos me pone un poco más feliz. Chiquillos, Sí. se entendió la actividad, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta que al Sí. final es casi solo conversar lo que yo le estaba pasando en clase? Netamente. Sí, Ujú. profe. Suelta la última pregunta, que esa es como que buscarla un poquito más, pero está en la empresa. En la mañana cuando estaba haciendo la última pregunta me apareció que en TEL aparece, ¿cierto?, lo que es el servicio hogar y cada una de ellas. ¿Ya? Chiquillos, ¿Cómo se escribe Nexox? anexos. Anexos. Ah, Es como en el LOL. ¿sí? ¿O Sí. no? Sí, como en el LOL, hermano, así Eso. mismo. Ya, chicos, vengo, voy a otro grupo. Chiquillos, me estaban llamando. Aló. Yo lo llamé, profe. ¡Aló! Ya, chiquillos, cuéntenme, ¿qué les pasó? Te envía una tarea por todo el grupo, ¿cierto? Exactamente. ¿Se entendió lo que hay que hacer? ¿Cierto? No, nada, sí se entendió. Chiquillos, la idea es que
como ustedes dos, como el Benja Montesino y usted Benjamín Villanueva, desactiven también, chiquillas, los micrófonos para que conversen estas preguntas. Se dieron cuenta, las preguntas es solo materia que hemos visto en clases, excepto la pregunta 3, que es casi buscar, entre comillas, una pequeña explicación de por qué hoy en día la telefonía IP está trabajando con todas las compañías de Chile, ¿ya? Así que, para que lo vayan haciendo, ¿ya? Esto igual es actividad grupal dentro de ustedes, ¿cierto? Y como les decía Benjamín, uno de ustedes tiene que añadir la tarea y después enviarla, y el resto del grupo coloca solo entregar. ¿Ya? ¿Ya? Así Mira. que, sí, exactamente. La idea es conversar, para que vayamos aprendiendo también de lo que fuimos como repasando el día de hoy. ¿Ya? ¿Por qué cosa me van a llamar, chiquillos? Ya, profe, váyase. Ya, ¿No? bueno. No, si voy Gracias, a... que le vaya bien. Estoy pasando por grupo. Yo ya la estaba haciendo, por si acaso. O sea, la primera estaba escribiendo. Ah, ya, Pero es por que, grupo. Yo no, igual por la eso le estaba digo, haciendo. o sea, ahora les pregunto y escribimos en un foro y la entregamos, po. Exactamente. Acá, Ya. chiquillos, ojo, como es su espacio personal para ustedes cuatro, ustedes pueden, en la parte de abajo, hay un botón verde que dice Share Screen. En eso ustedes pueden compartir la pantalla y pueden, obviamente, compartir un Con el archivo. celular. Ah, ¿La ya, que, comparto? ¿ya? Si Ya, es que pues, quiere oye, alguien comenzar- que esté con el computador, pues. Ángela, ¿cuánto llevas tú? No, tenía como 3 palabras. Ya. ¿Para compartir tú? Que yo estoy empezando. Hola, ¿cómo están? Me encanta cómo conversa este grupo. Chiquillos, ¿dudas con la tarea, con la actividad que tenemos que hacer ahora? No, ¿No? pero no me deja editar. ¿Ah? Yo estoy buscando cómo editar. Que no me ¿Cómo? deja editar. ¿En serio? Yo tuve que hacerlo desde Google Drive, y así es. Debería, porque yo... Y lo vuelvo a enviar. Qué raro, porque yo les dejé a cada uno de ustedes como un archivo copia para cada uno de ustedes, para que no pasara eso de que no podían editar. No, no me deja. Me acostumbré a hacerlo desde Google. Ya. Después volver. Pueden hacer también lo siguiente, aquí en esto tienen ustedes como una pantalla especial para que puedan obviamente compartir sus actividades. Así que aquí ustedes pueden compartir el archivo y pueden rellenarlo entre cada uno de ustedes. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Ahí abajo hay un botón que se llama Share Screen, que es un botón verde. ¿Ya? Pero conversen. ¿Ya? Don Diego, converse, aunque esté en la pega, converse. ¿Ya? Así que, chiquillos, cualquier cosa igual en la parte de abajo me pueden llamar. Así yo podría venir y volver cuando ustedes lo estimen conveniente. ¿Ya? Yo me estoy paseando por los grupos. Pero conversen. ¿Cómo vamos, chiquillos, acá? Como avión. ¿Como avión? ¿En picado o avión bien? No, partiendo, po, como siempre. Ya, bien, bien, bien. Ya, chiquillos. Turbina ahí a todo. Ya, ahí vayan haciendo una actividad, ¿cierto? Entre ustedes. Pueden compartir el archivo que quieran ustedes trabajar, así que no hay atado. Cualquier duda me van preguntando, ¿ya? Hay un botón que dice abajo como breakout teacher, algo así. ¿Ya? Para que ustedes me Ya hay llamen. que... Ujú. ¿Cómo lo llamamos? A ver. Abajo hay un botón. Donde está toda la barra de tarea, debe haber un botón para que ustedes me puedan llamar. Si estoy en otro grupo, ustedes me podrían como llamar. Ah, no veo. No me sale. En la parte de abajo. Debe ser porque yo estoy acá. Ah, sí, yo creo. ¿Ya? Así Vale, que, profe. de nada. Curso. Hola, Jeremy, ¿cómo estás? Buena. ¿Cómo va con la actividad? Buena, Juanito. Bien, estamos haciendo la última ya, estamos en la tercera y terminamos. Ah, ya. Eso es bueno. Estamos ready. No tienen dudas, chiquillos, con la actividad, ¿cierto? Con la última parte. ¿Cómo? ¿No tienen duda con la última parte? ¿Cómo ¿No? es que estamos por parte, profe? Vamos ahora recién llegando. Sí, bueno. El Omar nos va leyendo las preguntas y nosotros vamos contestando y él argumenta. Ah, ya. Ya, compartan el archivo, chiquillos, y céntrense en la tarea, por favor, para que así vayamos bien. Ya, para que obviamente ocupemos los tiempos. Nos quedan 4 minutos para terminar de trabajar acá. Ya, Vale. me llaman. ¿Dónde ¿Cómo van, Que chiquillos? estamos Asústese. listos. Oiga, usted aparece así como de la nada. ¿Se quiere God? ¿Qué me dijeron? ¿Qué? Ah, Dios. Entra como el tío Emilio.
Claro, sí. Te pillamos, pues, compadre. Mire, profe, ¿está ahí la respuesta o no? Revisa las tres, pues, las tres. Bueno, del principio. Del principio, Calmado que mochito. tengo que echarle carbón al compu. La UNES es más fácil usar telefonía IP ya que consta con características de ahorro de costes, facilidad de encontrar personas gracias a anexos. Él, el español, que habla de costes. Sí, po. Usted está en Chile, coloque costos. Bueno. Que le dé su cobertura Sí, internacional. sí, ¿no? Ya que la señal IP se transforma, la señal convencional, lo mismo pasa al resto. Ahí coloquen que trabaja con la pasarela IP, con eso que hablábamos un rato, que es la ATA. ¿Ya? Se lo pongo así como entre Sí. paréntesis. Paréntesis, ATA. O Gateway IP. Pasarela. Claro, pasarela IP. Sí, pasarela IP, ATA. ATA, así tal cual, ATA. Eso. Listo. Y la última dice: las tres ocupan telefonía IP, ya que es más eficiente y económico, y un claro ejemplo de ello sería la compañía Entel, que ofrece productos inalámbricos para llamar a base de internet a menor costo. Exactamente. Y las otras compañías también podrían colocar ahí lo que hace BTR, o claro, la otra empresa. No, BTR es malo. Sí, yo tengo BTR, sé que es malo. Sí, lo que hace, por ejemplo, BTR, cuando uno contrata el servicio, te dicen ellos como la gran cosa que ellos, cuando tú haces llamadas entre compañía y compañía, la llamada es gratuita. Eso también pueden colocarlo, que cuando uno hace llamadas entre compañías, el servicio es totalmente gratuito. Por ejemplo, si yo llamo de WOM a WOM, la llamada va a ser gratis, no me va a descontar los minutos. ¿Ya? Eso también podrían colocarlo en la pregunta 3, ¿ya? Como un Ya. argumento válido también, que cuando yo llamo de empresa a empresa, a la misma empresa, el servicio es gratuito, y cuando llamo de mi empresa a otra empresa, ahí se me descuentan los minutos que yo contraté. ¿Ya? Ya. Eso es como Vamos a una... ponerle ahí entre paréntesis. Póngale bueno. ¿Ya? Así que buena. Date. No es para otro grupo, para ver cómo están. Ya. Pero muy bien, los felicito, chiquillos. Gracias. Hola, me encanta este grupo como conversar. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido? ¿Con qué pregunta van? Va la pregunta 8. Ya, bueno, vamos bien. Ya, nos quedan menos 2 minutos para volver a nuestra sala principal. ¿Ajá? Sobre la pregunta 2, que pregunta si pueden captar las dos. ¿Qué pasó, Fernando? Que no le escucho bien. Acá. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Ya. Que la pregunta 2, ¿se pueden trabajar las dos, la IP y la analógica al mismo tiempo? Yo creo que sí, con un adaptador ATA, si no me equivoco. Exactamente, muy bien, maestro. Justamente es eso. Y se pueden trabajar a la misma. Exacto, porque el ATA, recuerde que Esa era la única que me tenía como nos convierte. con duda. Sí, pues. Ya, nos vamos a volver junto a usted, ¿eh? Quedan como 3, 2, 1 y volvemos a la otra sala. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ahí sí, estamos de vuelta. La devolvimos. La media volada, dije, me mandé el medio cagazo. Me caché. ¿Llegó la Andrea o no? Hola. Nadie se mandó ningún condón, no se preocupen. Avise, pues, profe. No, pues si había un contador al lado de usted, en la esquina superior, había un contador que decía el tiempo que les tenía puesto en la actividad. Y les tenía 15 minutos puestos. Ve que mágica esta aplicación, por eso me gusta. Chiquillos, ya para entendiendo, ¿cierto? Lo que estamos trabajando, por ejemplo, la primera pregunta se las hago a ustedes para ir cerrando porque ya nos quedan como casi 10 minutos de clase. Chiquillos, ¿telefonía IP o telefonía convencional? ¿Qué me podría decir algo? IP. ¿Por qué? IP. ¿Por qué telefonía Porque IP? tiene menor costo y es más accesible. Exactamente. Permiso. ¿Qué más Y podría tiene ser? escalabilidad, ¿no? ¿Cómo se dice? Escalabilidad. Eso. Y eso mismo. Exacto. Y es adaptable también. Escalera.
Exacto. Era. Y es adaptable. Por ejemplo, como decían ustedes, claro, justamente telefonía IP, por eso todas las empresas han ido migrando de telefonía convencional a telefonía IP. Pero justo vamos, ahora con eso mismo, bajamos a la pregunta 2. ¿Pueden trabajar en conjunto, chiquillos, en las compañías? Sí. Sí, 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 po. profe. ¿Se han dado cuenta que aunque en nuestra casa, yo creo que a lo mejor ustedes no tienen teléfono fijo en la casa, pero aún así, si se dan cuenta, todavía se sigue trabajando como este servicio analógico en la casa. Pero aún así, si lo vemos como un plano como de arriba, ¿cierto? Desde fuera, es telefonía IP desde todos lados. ¿Ya? Por ende, pueden trabajar en conjunto. ¿Pero por qué pueden trabajar en conjunto, chiquillos? ¿Leí algo? Porque ambos pueden funcionar por internet. Exactamente, ambos pueden funcionar por internet, pero nos falta ahí algo específico que nos hace que ellas puedan trabajar por internet. la pasarela IP. ¿Cierto? La ATA, justamente. La ATA hace que esta pueda funcionar como pueda como convertir, ¿cierto? Lo analógico a digital, justamente. Y la última pregunta, chiquillos. En Profe, Chile, ¿cuáles son las siglas de ATA? ATA, ¿Qué significa? hay que buscarlo, porque nunca fue bueno para darme Adapt, transform, no sé, No, no, sí va por Ay, ahí. ya, ¿otra qué? pues, dale color. ¿Sí o no? Conforme. No, la ATA, ¿qué significa ATA? Es adaptador de teléfono analógico. ATA. Ah, ya, profe. ¿Ya? Gracias. Sí, que yo con las siglas soy muy imbécil. Así que el ATA es eso, adaptador de teléfono analógico. Chiquillos, la tercera pregunta que dice, en Chile las compañías de servicios como Claro, Movistar, Entel y todas las demás basuras ocupan telefonía tradicional o analógica o telefonía IP. Ya ustedes saben que se ocupa telefonía IP. Pero la pregunta a ustedes, ¿por qué siguen ocupando telefonía analógica, chiquillos? ¿Por qué piensa que siguen ocupando estas compañías teniendo el servicio IP, aún así siguen ocupando telefonía analógica? Para ganar Igual más les plata. Porque conviene. igual tiene sus ventajas. Ya, tiene sus ventajas, pero ¿por qué más? Piensa ahí, piensa un poquito, ¿por qué más? Porque la gran mayoría que contrata estos servicios son gente adulta Ya, sí, y no perfecto, gente saben adulta. mucho sobre el tema. Entonces se quedan con el mismo servicio y siguen pagando el mismo servicio por años, pues entonces no renuevan el equipo. Claro, tiene O mucha razón. la Ujú. no Tiene, cambian de telefonía convencional a telefonía IP. ya, tiene mucha razón, Agustín, pero veamos que las compañías telefónicas no tienen corazón. Y veámoslo del punto de vista Son económico. chupasaldos. Exactamente. Pero veámoslo desde el punto de vista económico, chiquillos. ¿Por qué usted piensa que aún no han cambiado su servicio de telefonía analógica a telefonía IP de forma inmediata? La Le analógica sigue es más dando. cara. ¿Ah? La analógica es más cara para cambiarla. Ya, va por ahí, va por ahí, va por ahí, justamente. Toma esa. Va por ahí. Ojo, chiquillos. Porque le sigue dando plata igual, pues no. Es que obvio, sigue trabajando el servicio como tal con telefonía IP, pero su implementación física es telefonía analógica. ¿Por qué, chiquillos? Porque para las compañías es muy caro sacar todo el cableado, ¿cierto? El cableado multipar, ¿cierto? Todo este cableado de esos lugares y solo dejar esta línea de red para trabajar con la telefonía IP. Por ende, el cableado, ¿cierto? Que está en todas partes, que usted ve que hay como una amalgama de cable en todas partes, ese cable, a ellos sacarlo y cambiar por un cable nuevo es muy caro. Por ende, Claro, y por todos lados van a gastar cualquier plata. Mejor lo dejan ahí. exactamente. Por lo mismo que pasa, por ejemplo, otra pregunta que lo va a lo mismo. ¿Por qué ustedes que, por ejemplo, que en las compañías, en lugares que el cable está cortado y que usted le dice, no, es que no llega porque es zona roja, aún así hay muchos cables de la misma compañía? Porque a ellos también les sale caro, chiquillos, sacar ese cable, reutilizar el En otro. cable. Exactamente. El cable está cortado, ellos no lo van a sacar porque les sale plata pagarle al tipo que lo va a buscar, al tipo que lo va a sacar, ¿cierto? Es plata. Y obviamente si Un cagao. y vamos a implementar un nuevo servicio, obviamente también les va a salir plata implementar el servicio, comprar el cable, ¿cierto? Y todo. Por eso, por ejemplo, empresas como GTD lo que hacen, hacer como Pero una son manos junta. guaguas, sí, pues. Sí, Si po, ganamos qué plata, si todo el país recibe el servicio de ellos, pues. sí, po. Pero si son, para ellos es costo-beneficio. Por eso les digo, imagínense GTD. GTD, ¿qué hace? Cuando, imaginemos nosotros todos vivimos en el mismo sector.
nosotros queremos tener internet por fibra óptica, GTD. Tenemos que llevar una carta, que somos una gran cantidad de personas que quieren servicios de GTD, y ellos ahí recién nos pueden traer el servicio, porque si es para 2, 3 personas, y aún así tienen su central, su nodo fibra óptica a un par de cuadras de nosotros, ellos dicen, no, sabe que no, usted sale muy caro, aunque pierdan un cliente. ¿Ya? Así que, chiquillos, la tercera pregunta, ¿cierto? Cuando dicen, ¿ocupa telefonía tradicional o analógica? Sí, ocupa las dos. Es casi una cosa mixta. Ocupan obviamente el servicio para que obviamente salga mucho más barata la facturación y tener servicios mucho más estables, pero también, como les comento, el servicio de telefonía analógica como teléfono analógico sigue funcionando, porque para ellos es demasiado caro cambiar todo este equipamiento por un equipamiento mucho más nuevo. Chiquillos, ya estamos en el tiempo. Les quiero agradecer, ¿cierto?, la presencia del día de hoy. Coloquen en la caja de comentarios su presente, por favor, para que eso me quede como registro para después pasar la lista dentro de nuestra cosa de internet que tenemos nosotros los Suscríbanse, profes. denle like, compartan. Claro, me falta solamente eso. Así que, tío, colóquenle presente ahí para que así podamos dejar el presente, y así después yo les pueda dejar, Profe, una ¿cierto?, consulta. la lista. Dígame. Mandó como una pregunta al Classroom, ¿cierto? Sí, esa déjela en stand-by. Ya, dejémoslas para la siguiente ¿No para clase. ahora? No, la voy a dejar como programada para la siguiente clase. Ya, Ahí que la porque estaba respondiendo ya, sí, porque pensé sin que saber. íbamos a alcanzar el tiempo, pero no me alcanzó. Ah, ya. Sí, pero si la respondió y la quieren responder, respóndela, porque también va mucho a lo que conversamos el día de hoy. ¿Ya? Va como Ya. a ustedes. Pero si el que no quiere hoy día hacerla, la dejamos para la última clase. A la próxima. Exacto. Entonces la vamos a dejar para la próxima. Sí, porque la próxima tendrían con el profe Claudio. Y la otra se tendrían conmigo. ¿Por ¿Ya? qué hacen eso, profe? Es la Por- ando como ando hoy día, oiga. Eso mismo. Ando lengua a la raba hoy día. Claro. No, lo hacemos porque el módulo tiene que ver con telefonía y con televisión. Y como cambiamos todo este plan de trabajo, también dijimos, ya, a los chiquillos no les vamos a hacer un ramo específico para televisión y un ramo específico para telefonía. Mejor nos unimos los dos y vamos como mezclando las clases con los profes. ¿Ya? Así ustedes también no están tan atareados con cosas, y nosotros también podemos centrarnos solo en un módulo específico. ¿Ya? Ya. Esa es como la idea. Por eso van a ver que acá va a pasar una semana Claudio televisión, yo telefonía, y así vamos a ir con Claudio, como ese ping-pong. ¿Ya? Y también hay otro módulo, que es el de mantención de redes, que lo ven con Claudio y con Marcelo. ¿Ya? Así que, chicos, deje su presente y con eso quedamos Ya. para el día de hoy. Ya. Estamos listos. Chao, profe. Oye, Cuídese. Paquín, Que Chao, esté chicos, bien. que estén Adiós. bien, cuídense. mándame Súper. eso, por mano. Chao, Ya. profe. Chao, chicos, estén muy bien, Oye, cuídense. Ángela o que vaya Villanueva, bien. ¿quién lo va a mandar? Me encanta el chino. Chao, chiquillos, que estén bien. Chao, David. Chao, Mar. que esté bien. André y Daniela Chao, profe. pongan Chao, chao. entregado Chao, el trabajo. ¿Qué? Coloque el entregado al trabajo en ¿Qué? la Classroom. Pone Ya me entregado el trabajo acordaron y de me hoy día. respondieron los ¿Y desgraciados. Y ahí dónde nos pongo vemos. eso, weón? Despertó el En el Diego Muñoz. Classroom. ¿Te comparto Puta, no. pantalla? Comparte pantalla, Ya, calmado. No puede, porque acá yo tengo el poder. Ah, Sí, acá yo soy el maestro. el mandamás. Sí, pues. Ya. Deje compartir, pues, oiga, para que mi compañero Dale, voy a darle el poder, un poquito. aprenda. Ya. Trate de, vea si se puede dar. Ya, ahí, bro. Oh, Calmado, ahí calmado. mira. Dale, dale. ¿Retrocedo o no retrocedo? Pero ¿cómo la mando, hermano? Poní ahí. Abajo te tiene que decir entregar. Sí, donde dice entregar, tú tienes que apretar ahí, entregar nomás. Pero tú le hiciste nomás, pues, ¿Sí? hermano. Sí, por eso, po. Sí, Si pues ya tú está tenés, ahí. Mira, tenés que si marcar entregar. en la que entregué yo puse tu nombre. Entonces el profe cuando la revise ya va a saber que tú tenés listo. Exacto. Ya te sabes apretar, hermano, ya. Ya para ti, te sales de nuevo. Ya, bro. Ya, chicos, se me cuidan. Ya, profe, ahora sí. Buenas Nos noches, vemos. hermano. Buenas noches. Chao.
Chao, chiquillos, que estén bien. Cuídense. Chao, Andrés. Súper bien hoy día. Lo felicito, Andrés. Despierten al Sí, gym, por favor. gracias. Despierten al gym. Que está durmiendo.